¿Qué tal, amigos? Buenos días. Para mí, de verdad que es un placer tener aquí al padre Diego Clavijo, misionero salesiano en la Amazonía peruana y ecuatoriana, que nos va a contar un poco los desafíos, los retos que afronta allá en la selva del Perú. Claro que sí, con gusto. Padre, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Renato? Un gusto de estar con ustedes acá y gracias por la invitación. Lo he estado esperando porque es importante compartir lo que vivimos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que soñamos. Ahora compartiendo también el sueño del Papa sobre la Amazonía, ¿no? En el tema este de la querida Amazonía, que es un documento que orienta a los misioneros de los 9 países de Sudamérica en la Amazonía. Padre, cuénteme un poco, usted durante el año viene particularmente 2 veces, una al inicio y otra al final para los encuentros. Claro. En estos meses, enero, febrero, ¿qué lo trajo aquí a Lima? Cuéntenos un poco, a ver. Claro que sí. Una de las principales motivaciones creo que es el encuentro con los hermanos. Porque estar en la selva es estar mucho tiempo aislado, entre comillas en soledad, aunque pasamos con nuestros hermanos a choar en las comunidades, en las visitas, en los encuentros, en las reuniones, pero el hecho de que no vemos a nuestros hermanos salesianos que están en otras misiones, que están trabajando también en los colegios, a los superiores salesianos que están acá también, que nos acompañan con su oración, con su cariño. Yo creo que el reencuentro da alegría, uno se siente que pertenece a una familia, sentimos que Don Bosco sigue presente y que de una u otra forma ese encuentro nos da la energía necesaria para decir, bueno, ahora regresamos con el apoyo de nuestros hermanos, con el cariño de ellos, con el afecto de Don Bosco, misionero que también quiere seguir presente en la selva. Ahora que ha entrado Don Bosco y el carisma salesiano en la selva, es como el sueño de Don Bosco, ¿no? Con los salvajes, entre comillas, que le decían a Don Bosco, ya estás con nosotros, ya de aquí en adelante no te vamos a dejar ir. Entonces, padre, cuéntanos un poco de usted. Poco sabe, pero el padre Diego es de nacionalidad ecuatoriana. Cuéntenos cómo nació su vocación salesiana y sobre todo en ese proceso cómo nació su vocación misionera, además, ¿no? Cuéntenos a ver cómo. Claro que sí, yo nací en Cuenca, una ciudad de los Andes, muy bonita, grande, pero soy hijo de migrantes. Mis padres migraron de la sierra a la costa. Entonces, mi infancia ha sido, digamos, en un pueblo apartado, no tanto en la ciudad, porque mis padres habían encontrado una fuente de trabajo en este campo. Y bueno, yo crecí un muchacho medio, bueno, creo que por algo me llamaban Diego Andariego, casi no pasaba en la casa. De la escuela nos íbamos a jugar con los compañeros, íbamos a pasear, etcétera, etcétera. Y en la costa, digamos, me he acostumbrado allí al clima caliente, la forma de hablar, el estilo de la gente de la costa. Nos íbamos, no sé, a los ríos. O sea, para mí, como que desde la infancia, el mundo del campo, de la siembra, de la chacra, se iba integrándose a mi vida. Y yo creo que allí, digamos, ha sido, digamos, un primer inicio para esta opción misionera, ¿no? Y de hecho, era un pueblo muy apartado de la ciudad. Y justamente allí en mi pueblo habían muchas ranas, pero ranas grandes, sapos. Y entonces me acuerdo que teníamos 2 juegos de niños con mis compañeros, éramos de primaria. Entonces uno de los juegos era de jugar al médico cirujano. Entonces yo les decía, coordinaba, yo voy a ser el médico cirujano. Mi papá trabajaba en peluquería y en sus navajas tenía unas Gillette que les ponía para afeitar a los clientes. Y yo me había agarrado una de esas o 2 de esas. No me digas. Y mamá era costurera y ella tenía aguja e hilo. Entonces yo convocaba a mis compañeros, les decía, bueno, vamos ahora a hacer una operación. A operar a nuestros hermanos sapitos que no sé por qué están... Tenían las herramientas idóneas. Sí, entonces era interesante porque a los muchachos les gustaba esto. Entonces, bueno, yo hacía de cirujano y abría
la pancita, las cuatro partes del sapito le agarraban mis compañeros, yo le abría, ¡fuas! Y con la tijera que había tomado de mamá, le cortaba las tripas y después de eso daba a la enfermera y después con la aguja y el hilo que había tomado también de mamá, le cosía. Entonces decía, muy bien, ya está operado, pase a recuperación. Entonces ya, pobre sapito, moría. Un juego un poco... Entonces, bueno, no sé, me nacía esto. Y la segunda, como nosotros vivíamos frente de la iglesia, yo siempre veía al curita que estaba allí, que celebraba la misa, mamá también muy religiosa, me llevaba a misa, y jugaba, la otra era a consagrar galletas. Me conseguía ese tipo de galletas ricas con Coca-Cola. Entonces, unos trapos de mamá, más una cosa así, era como una estola y un hábito. Entonces, yo celebraba y predicaba allí a mis compañeros. Y en ese momento, pues, decía, bueno, ya hemos terminado, ahora vamos a consagrar. Hacíamos unos gestos por allí y repartía galleta con Coca-Cola. Hermano, la clientela era abundante. Y entonces, a partir de ese juego, no sé, me nació mucho el hecho de escoger la parte del sacerdocio, ¿no? Claro, van vinculados la salud física con la salud espiritual, pero ahí creo que el Señor me inspiraba a atender realmente la salud espiritual de los demás. Y por eso yo seguí el seminario. Y también como tenía mucho contacto con el párroco, era monaguillo, me gustaba llevarle las cosas para celebrar la misa y le acompañaba a donde iba. Porque después de la celebración había un buen plato de pollo, claro, entonces completo. ¿Y en qué momento, padre, de su proceso vocacional, ya una vez ingresó al seminario, se dio cuenta, yo quiero ser misionero? Quiero ser un sacerdote salesiano misionero. Después de que me haya marcado mucho la infancia, el territorio, la vida de la gente sencilla, pobre, necesitada, de los cuales yo viví muchísimo esto, ¿no? Hemos compartido bastante. El tema del paludismo, por ejemplo, para mí no es nuevo en la selva, porque yo desde chiquito ya lo había vivido. El colegio me marcó porque sentí y dije a los sacerdotes que estaban con nosotros salesianos, crecimos en un aspirantado salesiano, que yo quería ir a dar catequesis. Estaba en tercer año de colegio, era muy chiquillo todavía, quería dar catequesis allá en ese cerro, le dije al padre catequista. Entonces me dijo, pero tú eres todavía muy pequeño, pero yo ya puedo dar catequesis. Entonces formamos un grupo y nos fuimos hasta las puntas del cerro donde estaban los indígenas de esa zona, en la ciudad de Cuenca, porque tuve que volver a Cuenca para estudiar allí y justo encontré a los salesianos. Entonces me aceptaron y empecé a tener contacto con la gente de las montañas, de los cerros, la gente indígena, la gente que vive más alejada, porque veía que los demás fácilmente donde era cerca podían atender, ¿no? Pero en cambio aquellos que estaban distantes, bueno, no tenían la oportunidad de tener un catequista que les pueda acompañar, especialmente a los niños. Y así se me fue creciendo internamente ese deseo por los últimos, por los marginados. Cuando estuve en filosofía también, nosotros íbamos a los indígenas quechuas de la sierra, Zumbagua, toda la zona salesiana misionera andina. Cuando estuve en México, nosotros pedíamos ir a la zona de Chiapas, donde era una zona candente, había muchos grupos indígenas. Entonces nuestras vacaciones siempre eran a las montañas, siempre eran con los pueblos indígenas marginados. Y cuando me ordenaron sacerdote, me trae la obediencia. Usted va como encargado de pastoral universitaria recién creada la universidad en Ecuador. Entonces me he rebelado. Dije, yo no voy a obedecer, porque yo he pedido siempre las misiones desde muy chiquillo. Claro, y lo mandan a la universidad. Y me mandan a la universidad. Entonces era algo muy diverso a lo que yo sentía en Quito. En mi corazón. Sí, yo estaba en Cuenca, ¿sí? Claro, pero lo mandan a... Y entonces allí le dije, por favor, yo les pido que reconsideren mi petición a ser misionero. Y entonces el Consejo Inspectorial de ese tiempo me envió una nueva carta mandándome ya a la Amazonía desde el 96. Es decir, que en los 27 años que llevo como sacerdote, toda mi vida he estado en misiones.
y sobre todo en Amazonía, en Oriente. ¿Ya en la Amazonía peruana o todavía en la Amazonía ecuatoriana? Sí, los 3 primeros años en la Amazonía ecuatoriana. Entonces ahí tuve contacto con los shuar, que son primos de los achuar. Y empecé ya a conocer, pero no es que sabía, digamos, o dominaba la lengua, apenas conocía algunas palabras. Y ese fue, digamos, la introducción para, digamos, optar por algo más. Padre, usted ha descrito su infancia, ¿no? Su proceso vocacional de una manera espléndida, paso a paso, una crónica. Y debo entender que en ese proceso, ya una vez que estuvo en Quito, en la Amazonía ecuatoriana, esos 3 años, ¿conoció al Padre Bola? ¿O cómo conoce al Padre Bola? ¿Lo conoce en Ecuador? ¿Lo conoce en Perú? Y bueno, fue una de las, o es una de las principales figuras, ¿no?, que usted tiene como referencia en las misiones. En nuestro aspirantado, donde habíamos 200 aspirantes para la vida salesiana, éramos de colegio, invitaban muchos misioneros del Oriente de manera particular. Entonces venían los misioneros, nos contaban de las aventuras que tenían, de las situaciones difíciles, del gusto que tienen de evangelizar. Y nosotros de chiquillos escuchábamos con mucha atención porque nos llamaba realmente todo lo que ellos decían, ¿no? Era espectacular. Y recuerdo que en una de esas visitas llegó el padre Luis Bola. Yo tendría, no sé, 14 años, wow. 15 años. Entonces ya tenía una imagen aquí del padre Bola. Y cuando ya estuve en cursos superiores, a 5º año, y conocí al padre Bola directamente, un momentito muy cortito que él visitaba la Procura de Misiones y yo pasaba por ahí para recoger unos materiales y encontré al padre Bola. Me llamó la atención el entusiasmo, la alegría con que vivía, conversaba y hablaba de las misiones. Porque él todavía no estaba directamente con los achuar, sino con los shuar, donde empezó, ¿no? Donde empezó. Entonces, digamos, allí sí que fue madurando. Y cuando ya fui sacerdote, a los 3 años, el padre Vicente Santille, con televisión, con la TV salesiana de acá, de nuestra inspectoría, hicieron el video. Claro. El video del padre Bola. ¿En el 95 puede ser? Exactamente. Entonces, donde presentan toda la experiencia del padre Bola, oye, yo me quedaba con la boca abierta ver el trabajo del padre Bola. Y lo que más me llamó la atención, y les agradezco a TV Perú, que realmente me ha motivado, al final del video que hicieron ustedes, dice: y tú que estás viendo este video, que estás sentado ahí, Jesús te llama para compartir la misión del padre Luis Bola, que está solo en la selva. Y el Señor te está invitando a ti. Oye, eso se me quedó aquí. Y no lo pude zafar. Y en esa inquietud yo pedí a los salesianos de ese tiempo hacer una visita al padre Luis Bola. Sería el 98 aproximadamente. Y me permitieron, caminé 4 días y decir, este cura salesiano, ¿en dónde se vino a meter a hacer misiones? Pasamos momentos de hambre, caminos en aguajales, en cochas, en lagunas. Yo no me imaginaba que pueda existir un misionero salesiano adentro, al interno de la selva, con este pueblo achuar. Realmente eso me marcó mucho. Conversamos ahí con el padre Bola porque yo quería compartir, tenía esa invitación aquí que me resonaba en la cabeza. Y desde ese momento acompañó al padre Bola en todo su proceso evangelizador. Volví nuevamente, terminé el 9 año, entonces allí el 1999, cerca del año jubilar de los 2000 años de la evangelización en el mundo. Entonces la congregación hace una solicitud de jóvenes que quisieran ser misioneros. Entonces yo me había apuntado. Pero lo curioso era que no había ninguna presencia nueva en Perú. Entonces yo pedí África. Yeah. Yo pedí África, ¿no? Porque no había. Entonces después que tuve la experiencia con el padre Bola, encontré al padre Luciano Dorico, superior de del dicasterio de misiones de toda la congregación. Y me dice, mira, tú has pedido para ser misionero antes para ir a África.
ahora yo te propongo que vayas a Perú, ahí en San Lorenzo, vamos a fundar una misión, que es la primera misión amazónica salesiana de la Inspectoría del Perú, y tú irás para recoger también el trabajo del padre Luis Bola, que es un trabajo que como congregación tenemos el deber de recogerlo. Entonces, encantado. Claro que los superiores no estuvieron tan de acuerdo, pero ya como el padre Odorico, superior de misiones, dijo, entonces hemos empezado el 2001, completamos 24 años este enero, 24 años, el próximo serán 25 años de la presencia salesiana amazónica, la primera en el Perú. Y de ahí yo estuve 4 años y entonces sí comencé con el padre Luis Bola una experiencia más plena de compartir, de conocer, de aprender. De hecho, para mí ha sido fundamental el hecho de compartir con él, porque su experiencia de 50 años de misionero la he vivido muy cercana y se me ha quedado, no digo solamente en la mente, sino en el corazón. Y cada vez que recorro la selva, pienso en lo que hemos vivido con el padre Bola. Entonces yo creo que desde allí, desde el 2004, 2005, hemos empezado ya una presencia más permanente. Padre, una de las principales cualidades, capacidades, el padre Bola fue lo suficientemente inteligente para adaptarse a la cultura, a las tradiciones, ¿no?, de estas comunidades. ¿Cuál fue su proceso, ¿no?, en el que usted se tuvo que interculturalizar con estas comunidades, ¿no?, que muchos años atrás, ahora quizás menos, pero tenían estos conflictos entre ellos, ¿no?, con otras comunidades cercanas? ¿Cómo fue su proceso de interculturalización? Sí, en este momento que nosotros ingresamos, que yo ingresé donde el padre Bola, ya digamos, habían pasado los momentos más difíciles, ¿no? El padre, a través del evangelio, había logrado el diálogo de los jefes. Habían todavía algunas matanzas de chamanes en la zona, pero eran menos. De todas maneras, ellos vivían todavía la tensión de la guerra. Como era un pueblo jíbaro que vivió siempre en guerras tribales, entonces se sentía todavía alguna tensión. Yo te digo sinceramente, porque me preguntas de a mí directamente, mi experiencia, ¿no? Porque el padre Bola ya tenía, digamos, claro, ya tenía su mundo. Venía acá a Lima, pero no podía estar. Necesitaba la selva, necesitaba su tierra, su guayusa, su masato, necesitaba todo eso. Pero mira, un joven ya que no vivió esa experiencia directamente con la gente, al momento de entrar allá, primero fue una curiosidad grande de saber cómo viven, qué hacen, cómo es la cultura actual. Y una de las primeras cosas que sí me recomendó el padre Bola, y creo que lo hablamos ya antes también con él alguna vez, es aprender el idioma. Claro. Entonces, estuve 7 meses, los primeros 7 meses, solamente para aprender la lengua actual. Porque si no sabía eso, ¿cómo yo iba a visitar las comunidades? ¿Cómo iba a interactuar? Veía que los niños me hablaban, yo no sabía qué están diciendo. Y de hecho te digo que yo estuve el primer mes en una crisis fatal. Porque adaptarse al tema de la comida también es otra. No hay desayuno, no hay almuerzo, no hay cena. Hay comida y cuando hay que aprovecharla. Por eso el lema de nosotros los salesianos decimos, cuando estamos fuera de la ciudad, no que hay desayuno, que hay almuerzo, que hay cena. Come, hermano, come. Que después, allá no es que pasan hambre, comen abundante. Y cuando ya no tienen comida, pues con el masato o algo complementario para los niños y para las mujeres. El hombre generalmente con masato. Entonces, entrar en ese mundo ha sido bastante difícil. No saber la lengua, no entender nada. Los mosquitos, luego el paludismo. ¿Cuántas veces, padre, tuvo paludismo? Hasta ahora, sí, yo creo que más o menos en unos 20 años habrán sido unas 42 veces ya yo. Pero ahora, mira, ya me he hecho como inmune, ya me da un poco medio de dolor de cabeza y ya pasa, ¿no? Es como una gripe. Y entonces, mira, yo te digo que sinceramente, pasados los 2 meses, yo pensaba, digo, bueno, pucha, flaco como estoy, con fuerzas todavía, pero creo que como no entiendo nada, ni la lengua ni la cultura,
yo creo que el Señor no me llama por aquí, voy a regresar. No le digo nada al padre Bola, solamente cuando viene el comerciante con su canoa a motor, me subo en esa canoa y le digo, padrecito, hasta luego, yo ya me voy porque ya no me puede enseñar. Porque ya estaba desesperado. Es otro mundo. Entonces ya no me importaba nada, decía, tengo que volver a San Lorenzo, ya me he acostumbrado allí, tenemos una estructura, tenemos las comodidades necesarias y espera. Mientras tanto tenía que seguir estudiando la lengua. Yo seguía, no dejaba, ¿no? Y a las 3 de la mañana a tomar el té que toman ellos, la guayusa, y el mayor, había un abuelito adelante que era mi maestro también, toma así, después ahora vete para vomitar, y no, yo me pasaba borracho casi todas las mañanas, intoxicado con eso, tomaba el masato, peor, el cuerpo caliente. Entonces él me decía, el abuelo me decía, vete a bañar, eso te va a aliviar. Me iba a bañar, regresaba, ya me bajaba un poco, y era el ritmo de cada día, ¿no? Luego como no teníamos, digamos, servicio de cocina ni nada, era una casa como de ellos, y donde teníamos que visitar para ver si nos podían dar algo, porque el padre Bola no llevaba atún, sal, no, nada de eso, todo lo que ofrecía la gente. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Es cuando tenía hambre, me iba al lado, había una señora viuda y le decía Hamanch, que era masato. Entonces ella ya sabía y me daba, no sé, yo tomaba 1 o 2, y eso era normal, porque hasta que la gente nos regalen un poco de comida. Bueno, te digo que ya pasaron un mes y no llegaba este comerciante. Yo ya deseaba que llegue rápido el Señor, mándame rápido a este comerciante para salir de aquí, ¿no? Pero el padre Bola no sabía. Entonces pasaron 2 meses, yo seguía estudiando. No había vuelta atrás, usted ya quería regresar. Yo ya opté, ya dije, yo me voy a regresar, yo ya no podía estar más. Entonces, oye, pasaron 4 o 5 meses, y yo seguía estudiando y empezaba ya a entender algo a los niños, balbuceaba algunas palabras y ya me iba adaptando. Había la guayusa, el masato, ya no es que sentía hambre, tomaba masato cuando había comida, comía no un poquito, sino comía abundante, entonces para tener más resistencia. Y pasaron 7 meses, oye, y ese comerciante no llegó. Y después ya de más de 20 años todavía le sigo esperando, pero no llega. Entonces dije, el Señor me está llamando por aquí, ¿no? Me está llamando por aquí y yo debo seguir aprendiendo. Entonces salimos ya con el padre Bola, y el hecho de visitar las comunidades, ya el ritmo de alimentación, la gente te atiende bien, ya era mucho mejor. Y ahora que han pasado los años y sigue esperando al Señor, ¿usted lo toma como un mensaje, ¿no? de Dios diciendo, oye, esta es tu misión, yo te quiero aquí? El 2016, cuando se trasladó los restos del padre Luis Bola de acá a Coyunza, que hemos preparado un gran acontecimiento, yo ya había llevado un tiempo la pastoral Achuar, pero cuando se murió el padre Bola yo quedé en éxtasis, quedé perdido, porque bueno, ahora yo tengo que dirigir. ¿Cómo voy a hacer? Mi Achuar era muy no tan claro. Hablaba, ¿masticado? Sí, hablaba entrecortado, no me entendía muy bien, pero yo sin embargo seguía, habla. Y ellos me decían, ¿pero qué estás diciendo? No te entendemos, ¿no? Y alguno decía, por favor, que el animador nos diga qué es lo que quiere decir el padre, ¿no? Entonces tú te imaginas en un ambiente, ¿no? Y después tú dices una palabra que no está bien pronunciada y toda la gente se reía, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente era una palabra que no se podía decir en público, pero ya la dijiste. Pero ya por la confianza, cercanía, durante tantos años no lo tomaban, pues se reían, ¿no? O sea, no lo tomaban mal. Claro, entonces yo en ese momento dice, yo no hablo bien el achuar. Sí hablo, me hago entender algunas cosas, pero en general para predicar es diferente, ¿no? Y bueno, realmente con tanto paludismo, con tanta enfermedad, ya mi cuerpo ya no daba. Entonces cuando venía el padre Bola para Acuyunza, yo dije, ahora voy a tomar ayahuasca. Hicimos
como preparación a la venida del Padre Bola, porque marcaba un nuevo momento histórico para la gente, para la comunidad, claro, para los jóvenes del colegio que él había fundado el colegio y para mí también. Y que había esperado tanto, ¿no? 5 claro, años para poder exhumar su exactamente, su cuerpo, claro. ¿no? Entonces decíamos, era un momento importante. Entonces acordamos con las autoridades que vamos a hacer la toma de la ayahuasca, los jóvenes del colegio, los adultos y los que después querían tomar, dirigentes que querían tomar el ayahuasca. Entonces llegó la hora, las vísperas de la llegada de los restos del Padre Bola con los salesianos empezaron a llegar, nosotros les motivábamos, nosotros dábamos de tomar también por ser mayores y ser líderes con los otros también mayores de la comunidad. Entonces dábamos a los jóvenes, pero yo no sé de dónde aparecieron más jóvenes, vinieron de otras comunidades, pero no sabemos quién era. Total, resulta, habíamos preparado 20 ollas de este porte, y se acabó casi la mayor parte. Después vinieron a tomar unos invitados que estaban allí y total para nosotros que queríamos tomar ya no alcanzó. Padre, disculpe que le corte haciendo un paréntesis. De repente puede explicar qué significado tiene el ayahuasca en la cultura achuar. Ya. La ayahuasca es un rito no frecuente, pero que se debe tomar en el momento en el que tú estás en una situación crítica, crisis personal, o no saber cómo hacer, cómo afrontar esa situación, el futuro, qué te depara a ti, hacia dónde debes ir. Entonces, como comunidad, como pueblo, queríamos tomar ayahuasca para ver que ahora con la presencia de los restos del Padre Luis Bola, cómo la comunidad va a unirse más para tener más fuerza de trabajo, porque había una crisis fuerte también de coordinación, de liderazgo. Había el colegio que también estaban los chicos con dificultades. Los animadores cristianos, ministros que estaban ahí también, bueno, estaba yo, pero era muy joven todavía, no tenía ese liderazgo, esa capacidad para poder llevar adelante todo como lo llevaba el Padre Luis Bola. Y yo también vivía esa situación. Decía, el Padre Bola tenía su ritmo, pero de repente yo no lo estoy haciendo con la misma intensidad, con la misma fuerza. Me está faltando muchas cosas. Yo creo que esto debe quedar en manos de ellos y yo ya me voy y me regreso al Ecuador. Entonces yo tenía esa idea también cuando regresaban los restos del Padre Bola. Entonces, bueno, sucedió que ya tomaron todos y al final un animador, un ministro de la palabra me llama, vente, me dice, ¿tú querías tomar ayahuasca? Sí, pero ya se acabó y ahora ¿qué vamos a tomar? Yo quería tener también un sueño que me revele, donde me revele el Padre Bola, ¿qué debo hacer? Porque yo también quiero saber si me quedo o no. Entonces me dice, mira, yo fui a cortar el ayahuasca en el monte. Y como la ayahuasca son como sogas del monte, que le cortan y le sacan los bejucos, y de los bejucos sale la savia. Él había recogido una botella así de la savia del árbol. Entonces dice, vamos a tu casa, tú tomas la mitad y yo tomo la mitad y vamos a soñar, a ver la visión. Hoy hicimos así, rezamos, pero yo tenía esa idea, ¿no? ¿Sigo con los achuar o no sigo? ¿Me regreso o me quedo? Entonces, no es que haya tenido visiones en el sentido de luces y todo eso como mucha gente ha tenido, ¿no? Simplemente fue un sueño muy sereno, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y ahí sentí y escuché con bastante claridad, ánimo, sigue adelante como estás haciendo. Debes fortalecer el trabajo evangelizador. El Padre Bola me había revelado eso. Entonces yo a la madrugada me levanté ya con esa idea. Y como que de pronto, en el transcurso de los días y de los meses, de los años, ya iba perfeccionando la lengua achuar. Yo no digo ahora que hablo perfectamente, pero al menos puedo llegar a la gente, me entienden, puedo coordinar, dirigir en lengua, celebrar la misa, predicar en su lengua. Entonces yo creo que a partir de ese sueño se me dieron no solamente la visión, sino los dones, las facultades que yo necesitaba para poder, digamos, seguir adelante con el trabajo
de la formación de los diáconos, de los catequistas, de los cristianos que están allí, ¿no? Yo creo. Y me imagino que cada uno, usted quiso tener ese sueño, ¿no? O sea, que la presencia del padre Bola y los demás, ¿cómo se sintieron después de realizar la ayahuasca? ¿Les contaron sus experiencias o es una experiencia muy, muy interna, ¿no? Que claro, uno la maneja de manera muy personal? Claro, como tú dices, al final la ayahuasca generalmente es una experiencia muy personal, ¿no? Entonces no es algo que se va a divulgar, porque cuando uno no soñó bien o tuvo un mal sueño, esa persona debe volver a tomar una y otra vez hasta que tenga un buen sueño. Realmente para la comunidad y para los mismos jóvenes fue muy positivo. O sea, se sintió, incluso con la presencia de los restos del padre Bola, se sintió cambios positivos, ¿no? De organización, de retomar fuerzas, de realmente coordinación entre las autoridades y líderes. Ahora se formó también una organización propia de ellos. O sea, fue un momento muy bonito, pero también que marcó un nuevo estilo de vida para ellos. Padre, el Papa Francisco en 2018, cuando vino, tuvo la oportunidad de conocer a las diferentes comunidades indígenas del Perú en Madre de Dios. Él mencionó: la Iglesia necesita ver el rostro de Cristo desde los pueblos indígenas. Y usted ahorita acaba de mencionar que escuchó que el padre Bola le decía: sigue con el trabajo evangelizador, lo estás haciendo bien. Cuéntenos un poco cómo se está llevando este trabajo evangelizador con los diáconos, ¿no? con los ministros de la Eucaristía. ¿Cómo es este proceso? Justamente recuerdo, porque estuve ahí en Puerto Maldonado y el Papa había comentado al obispo Martínez que de Puerto Maldonado le dijo: mira, David, los diáconos Achuar, ¿cómo están, no? Están con su vestimenta, se manifiestan como son, y no creo que sea folclore. Ese es el camino de la iglesia indígena, ese es el rostro de la iglesia andina. Así se debe seguir ese camino, dijo, ¿no? Y yo creo que el padre Bola se adelantó no solamente en el trabajo de una iglesia, digamos, autóctona, aunque a algunos no les gusta autóctona ni originario, tal vez genuina, tal vez una iglesia particular, pero realmente es ese el camino. Estamos como misioneros llamados no a perpetuarnos en una misión, sino a formar la iglesia que parta de ellos mismos. Una iglesia, como han dicho muchos misioneros, es madura, ha llegado a un momento de madurez cuando ya tiene ministros propios, es decir, predicadores, es decir, diáconos permanentes o no permanentes, sacerdotes, y Dios quiera que también haya un obispo Achuar a futuro. ¿Por qué te digo eso? Porque realmente el padre Bola apostó muchísimo y tenemos los textos. Allí está recogido toda la experiencia de diálogo entre evangelio y cultura. Porque él parte de los mitos. No es un texto de teología que se da en la universidad. Es teología indígena, es teología achuar, es Biblia achuar. Es decir, está interconectado, como dice el Papa también en Querida Amazonía, toda la visión espiritual y teológica con sus mitos. Y creo que, digamos, el padre apostó muchísimo, invitó a muchos jóvenes, como los diáconos que están ahora trabajando, y por muchos años se dedicó a la formación. Y por eso ya cuando él falleció había dejado 5 diáconos permanentes y ahora tenemos 2 más. Con los de Ecuador también tenemos 11 diáconos permanentes. Entonces, ahora continuamos esa tarea que hemos heredado del padre Bola. Tenemos el Centro de Formación Intervicarial Ecuador-Perú, donde las 2 inspectorías estamos apoyando para que tengan realmente una formación teológica, bíblica, inculturada en su mundo, tengan también orientaciones pastorales y sobre todo el fortalecer la liturgia autóctona. Es una liturgia, digamos, no exactamente romana, casi es romana, pero
con muchos signos propios de ellos, ¿no? Muchos signos propios de ellos. Por ejemplo, la ceniza no se hace con el carbón que nosotros generalmente lo hacemos, porque la ceniza para ellos es un signo de maldición. En cambio, sí, lo que se hace es justamente quitarse esta cinta que está acá. En tipo de cuaresma, esto ya hay que sacarse. ¿Qué quiere decir? Usted va a llegar y se lo tiene que... Entonces yo tengo que sacarme, ¿no? Ahora estamos acá, pero tengo que sacarme esto porque en la Pascua de Resurrección, signo de que Cristo vive y que me da su fuerza y me perdona y me fortalece, me pongo nuevamente esto. Es un signo antiguo de las guerras, ¿no? Que cuando iban a las guerras, iban con este signo, mataban, y para hacer ayuno, para que también el muerto no les venza, no les mate, entonces se sacaban esto. Y luego de un rito se volvían a bendecir estas cintas y a ponérselas nuevamente. O sea, son uno de los signos, de los tantos signos que se tienen, que habíamos conversado también con algunos. Y esa es la experiencia, ¿no? Ahora, nosotros creo que estamos muy enfocados en formar al discipulado. Yo creo que ese es fundamental. Los diáconos permanentes es un medio, pero lo fundamental es preparar agentes pastorales que tengan la capacidad, tengan el gusto y la pasión y el testimonio de vida para acompañar a su iglesia. Que si uno de ellos, la comunidad del obispo, pide que sea sacerdote, sea diácono o sea ministro, ya la comunidad eclesial lo verá. Pero en este momento el seguimiento a Jesús, el discipulado de Jesús, las herramientas que necesitan para la pastoral, eso lo estamos dando en la formación. Y a propósito, soñamos que ya está presentada por 8 obispos de la Amazonía del Perú la petición de la ordenación de un diácono permanente. Él es casado, tiene 7 hijos, tiene nietos, pero digamos es un hombre que tiene a Dios y al Señor dentro de su corazón, muy obediente a la iglesia, muy sencillo, con mucha fortaleza, con mucha capacidad, con mucha visión, porque él ya ha integrado su espiritualidad ancestral y el evangelio. Él fácilmente te logra expresar en sus códigos, no solamente lingüísticos, sino signos también, lo que significa para él el evangelio, con todas las limitaciones que pueda haber, porque él se sigue manteniendo como achuar, o sea, no es que ha perdido su identidad. Yo creo que por allí es el camino que el Padre Bola ha avanzado y que el Papa también ha confirmado, porque no es una cosa novedosa, es el Espíritu Santo que ya ha inspirado y que sigue inspirando, y que cada vez a través de estas experiencias de estos misioneros como el Padre Bola se ve más claro el don del Espíritu Santo para la iglesia. Por eso yo creo y estoy convencido de que Dios ha suscitado a través del Espíritu Santo un don especial para que muchas de las personas puedan trabajar con los pueblos indígenas. Y esta es la experiencia del Padre Bola. Y eso es lo que me dice a mí, que sí se puede. Porque no es mío, no es mi cualidad, mi don, sino es un don recibido que hemos pedido para poder estar allí, ¿no? Y, o sea, es tan enriquecedor porque estamos hablando de la parte formativa, pero hay otra parte de sufrimiento en la Amazonía, que es en un mundo tan globalizado, ¿no? Tan de explotación de los recursos naturales. ¿Cómo ustedes, o en este caso usted, ¿no? como líder, cómo toma que el Papa Francisco en 2015 haya sacado la encíclica Laudato Si, cuidado de la casa común, y el año pasado Laudato Te Deum, ¿no? ¿Cómo ustedes forman a todas estas personas, estos agentes pastorales, catequistas, diáconos y jóvenes, ¿no? Para conservar este medio ambiente y protegerlo? Sí, mira, yo creo que hay algo muy importante que nace de ellos mismos, ¿no? El Papa ha invitado a esto, pero allá yo he visto, por la experiencia que estoy, que una de las principales virtudes que tienen ellos es la conectividad con la selva. Entonces ellos no la explotan más de lo que necesitan, no trabajan más de lo que la necesitan, o no la ocupan ni tratan de estropearla. Tienen muchos mitos del cuidado de la chacra, de las plantitas, de las hojas, de no arrancarlas así. Tienen muchos mitos, ¿no? Y ellos también desde mucho tiempo, ya con el Padre Bola,
han hecho ciertas normativas para el cuidado de sus bosques. Una de las cosas importantes es que en el mes de abril, todos los años, cada una de las comunidades de la organización debe sembrar árboles, la reforestación. Entonces, en la reunión informan. Nosotros, la comunidad de Cuyunza, no sé, 5.000 plantas de cambana para hacer casas. La comunidad de Panguinza, 25.000 plantas de caoba. La comunidad de tanto, 25 plantas de chorojaspi. Entonces, se va promoviendo. Entonces, porque es su casa, ¿no? Entonces, deben cuidarla lo mejor que puedan. Yo creo que incluso en este sentido el padre Bola también apoyó muchísimo el tema del cuidado de los animales, ¿no? Si hay animales que están en extinción, aves o animales de cacería, ellos dicen, bueno, por 5 años, por 3 años no vamos a matar este tipo de animal. El que mate tendrá una multa, por decirte, ¿no? Ellos mismos se ponen sus normas para el cuidado de su selva. Creo que el Papa Francisco, a la luz también de toda la situación de la Amazonía que está en peligro, en riesgo, y sabiendo de que la Amazonía es la vida del planeta, prácticamente sin la Amazonía, ¿qué sería de nuestras vidas aquí en la ciudad, ¿no? Yo creo que ese pulmón que está ahora afectado tiene que ser cuidado doblemente, reforzado, mantenido y promovido, porque caso contrario vienen situaciones de desastres grandes para la humanidad como ya se está viviendo, ¿no? Yo creo que el Papa ha tenido también esa inspiración del Espíritu y es una voz que no solamente llega a los digamos, al pueblo, sino a los gobernantes, ¿no? Sí, a los gobernantes. Eso es justamente lo que quería comentarle, ¿no? ¿Hay alguna comisión justamente que dé esa voz ante el gobierno, ¿no? Con el objetivo, pues, ¿no?, de proteger estas áreas? Bueno, en este momento tenemos la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú en la Amazonía Sur. Al norte, en la parte ecuatoriana, está la Nacionalidad Achuar del Ecuador, y las dos organizaciones forman una coordinadora binacional que se llama Coordinadora Binacional del Pueblo Achuar, Ecuador y Perú. Ellos, digamos, son los que están unidos a otra ONG, han hecho también otra ONG con otros pueblos indígenas amazónicos, ahí está la COICA, que agrupan organizaciones indígenas de la Amazonía, del Ecuador y del Perú. Ellos están también en otra organización que se llama Cuencas Sagradas, y todas, digamos, estas organizaciones están centradas en el tema del cuidado de la Amazonía. En este momento hay dirigentes achuar que han ido me parece que a China, han recorrido varios países para realmente presentar la situación crítica que se está viviendo en este momento por los megaproyectos de explotación de la Amazonía. También cuentan las hidroeléctricas, claro. Cuentan los monocultivos de caña, de soya, de cacao, en fin, todos esos grandes megaproyectos, de la palma etcétera, por ejemplo. Ese es que en Yurimaguas tenemos un problema gravísimo, ¿no? Donde la selva se ha perdido prácticamente, los animales, los peces, los ríos se han secado. O sea, es una situación bastante crítica. Entonces yo creo que como iglesia, como salesianos también, porque estamos hablando mucho también sobre ese tema, debemos unirnos a esa causa, debemos ser solidarios, debemos tener una voz más profética, más comprometida. Yo creo que hay mucha familia salesiana que tiene muchas cualidades, está en muchos puestos importantes, y que juntos podríamos hacer una voz que realmente haga eco en los gobiernos, porque la última ley que ha sacado nuestro gobierno aquí del Perú, ¿no? Una nueva ley forestal que da posibilidad de dar terrenos, miles de hectáreas a empresas extractivas y que van a hacer monocultivos de miles y miles de hectáreas, sobreponiéndose en territorios indígenas. Entonces yo creo que sí tenemos que unirnos, o sea, porque no es una lucha solamente de estos dirigentes de estas organizaciones, es de todos. Porque si podemos respirar aquí, se lo debemos al bosque,
a la gratuidad, al don de este bosque, de transformar ese carbono para no envenenarnos y darnos un aire puro. Yo creo que allí es el momento de reflexionar sobre esto. Y justamente, padre, en esa línea, ¿no? Uno de los pequeños aportes de la Congregación Salesiana a través de la Fundación Don Bosco y otras organizaciones internacionales, ¿no?, que ya desde hace mucho tiempo ayudan, apoyan, ¿no?, el tema de las misiones en la selva y en la sierra. En noviembre o diciembre del año pasado, no recuerdo muy bien, se presentaron 3 proyectos educativos, 3 libros que los llevan a cabo en el colegio Achuar Maxuctac de Cuyunza. Uno de los libros es Mi chakra sí produce, ¿no? Esto a propósito del tema de la anemia, ¿no?, que es muy frecuente allá en la comunidad. Otro es Soy Achuar, orgulloso de mi cultura ancestral. Un poco promover esa identidad que la tienen muy fuerte, ¿no?, nuestros hermanos. Y derechos y deberes para vivir en justicia, paz y armonía. Cuéntenos un poco de estos proyectos, este impulso, que además comenzó en el colegio de Cuyunza, pero ahora a través de la UGEL, ¿no?, quieren que los colegios de la zona también utilicen estos libros. Sí, mira, es una propuesta muy importante que ha surgido como misioneros, en primer lugar, salesianos. El padre inspector Manolo Cayo y los demás miembros del consejo han apoyado muchísimo esta iniciativa, esta propuesta, para que realmente se desarrolle un proceso en donde en primer lugar se conozca cuál es la realidad de los achuar en contacto con la selva, con su chakra, cómo lo ven, cómo ellos se alimentan de la chakra, aprenden también de la chakra y hacen de la selva su mundo. Ese es un punto esencial, porque veíamos que la educación secundaria, los profesores también achuar y externos que llevaban, tomaban los libros que se dan, generalmente se mandan a los colegios, y veíamos que los chicos no alcanzaban realmente el nivel de aprendizaje que deberían tener. Entonces se les complicaba muchísimo, ya que también el nivel educativo es bastante bajo. Entonces hemos visto que es importante partir de la realidad, ver la situación, juzgar y a la luz de eso tomar actitudes concretas para poder actuar. Entonces en ese veíamos toda esa situación también de anemia, de los niños y de la población, ¿no? Porque realmente la tradición antigua de la chakra ancestral, que ahora le llaman chakra integral, es justamente la variedad de verduras, de frijoles, de maní que tenían los mayores y que ahora ha desaparecido. Yuca y plátano, plátano y yuca, y de ahí combinan con una otra cosita, pero la dieta ha bajado muchísimo. Entonces no tenían los niños la alimentación necesaria que necesitaban para concentrarse en las clases. Entonces se dormían y solamente con masato, pues el masato les debilitaba. En fin, entonces creo que responde mucho a esta situación de salud de la población, y sobre todo también el aprendizaje de cómo manejar su chakra, cómo hacer matemáticas a la luz de preparar una chakra, cómo vislumbrar también las situaciones de anemia, falta de alimentación. El segundo módulo, el tema de la identidad. La idea, veíamos que los chicos ahora fácilmente su identidad se veía desintegrada, golpeada, porque todo el mundo externo venía, ¿no? La magia de la tecnología que los aloca, las situaciones de modelos extranjeros. Antes tenían el pelo largo, después el pelo corto, y dejaban pues muchos signos internos y externos de su cultura para convertirse en un chico más de la ciudad, aunque no vive en la ciudad, aunque vive en el campo. Y los chicos tenían más afán de salir a la ciudad y no ver que en su propia tierra podían ellos realizarse. Y el tema de los derechos humanos, que en un pueblo que vive en marginación no es atendido por los gobiernos con propuestas realmente claras, concretas en tema educativo, en salud. Entonces estaban marginados también
de los derechos que tiene toda población. Entonces era importante que conozcan, porque otros no pueden hacer una lucha, un proceso que ellos están llamados a hacer. Entonces todo ese proceso de formación, de conciencia social, de identidad cultural, de manejar su mundo, de cómo reforestar también su mundo, entonces se convirtió en escuela, en una escuela que no solamente se toma de la escuela ancestral, sino que se integra con los conocimientos propios de la escuela universal, de la pedagogía, que no son malos, hay muchos conocimientos que están integrados allí, y esa propuesta, digamos, es única y original en la zona nuestra en que vivimos. Por eso se presentó a la UGEL como una propuesta educativa para que se amplíe con las adaptaciones necesarias a otros pueblos. Incluso el año pasado fuimos con Fundación Don Bosco al Ministerio de Educación, ahí a Educación Rural, y ellos han valorado mucho ese trabajo, han agradecido el aporte que ha dado Fundación Don Bosco, la congregación salesiana, a la educación indígena en el Perú. Imagínate, entonces es un aporte realmente increíble. Yo creo que esto va a marcar también mucho para que otros pueblos vean que tienen que mirar a su mundo y desde su realidad, desde su identidad, de su espiritualidad y sus derechos puedan, digamos, aprender y abrirse a la cultura universal. Yo creo que esa es la base. Nosotros empezábamos al revés y los chicos no entendían nada. Listo, padre. Un poco ya para ir cerrando, en primer lugar agradecerle por su tiempo. ¿Cuáles son los retos y desafíos que afronta la Amazonía peruana y en específico la comunidad Achuar? Creo que fundamentalmente es el tema del medio ambiente, ¿no? Y la parte ecológica. Como un pueblo que vive en la Amazonía, al igual que otros pueblos, se encuentran amenazados. En este momento hay amenazas transnacionales de inversiones de megaproyectos de los gobiernos nacionales y regionales para explotar en forma indiscriminada a la Amazonía. O sea, quieren sacarle el alma a la Amazonía explotando, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que sí es algo que amerita que tomemos conciencia y que nos unamos en este proceso de, primero, reconocimiento de parte del Estado peruano de los territorios globales de los pueblos indígenas. Ahora se está hablando de gobiernos autónomos, de nacionalidades, que no es que se separen del Estado, sino que forman parte del Estado, pero como pueblo. Entonces, estas nacionalidades, estos grupos, tienen un territorio determinado. Yo creo que es importante que el gobierno dé paso a esta propuesta que han empezado los Achuar. Han sido pioneros, y ellos ya tienen una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que gracias a Dios no demoró 10 años, con la ayuda del padre Luis Bola, ya está en el Perú, y que el Estado tiene 30 días para decir por qué no ha accedido a la petición de los Achuar del reconocimiento de su territorio global, no por parcelas, sino global, donde ellos pueden promover esa selva. Y creo que esta va a ser una propuesta y un camino para que otros pueblos también sepan que tienen el compromiso grande de trabajar a nivel de organizaciones, unirse, dejando ciertos intereses particulares para tener un territorio global. Yo creo que ese va a ser un camino de desarrollo de la Amazonía. Otra de las cosas fundamentales, yo creo que la parte Achuar es justamente lo que estábamos diciendo. Se necesita sistematizar el proceso que ya se ha hecho. Desde lo que hizo el padre Bola en los últimos años, recoger toda su experiencia, sintetizarla y ver el camino que se ha hecho hasta ahora. En los 4 temas yo diría que son fundamentales, que son parte ya del sueño de la querida Amazonía, en donde podamos hacer, no solamente constatar lo que se ha hecho, sino reflexionar sobre lo que se ha hecho y plantear ciertos criterios que son fundamentales a seguir. El primer tema es de los derechos humanos.
es fundamental porque los pueblos en Amazonía, digamos, por la marginalidad que viven, realmente ellos están vulnerados de estos derechos. Segundo es el tema de la cultura. La diversidad de las personas es una riqueza. La diversidad de los pueblos tienen muchos valores y muchas connotaciones, muchos signos y riquezas humanas muy propias que necesitamos también en la ciudad, la humanización. Estamos perdiendo humanidad y eso es fundamental dentro del tema cultural. El siguiente tema, el tema ecológico, que ya hemos hablado, ¿no? La última encíclica, Laudato Deum, que el Papa vuelve a insistir el compromiso de nosotros todos, no solamente católicos, sino de la humanidad y de los gobiernos grandes que tienen las grandes empresas industriales, de realmente ver el caos y la destrucción que están haciendo sobre el mundo y también en la Amazonía. Y el último, de una iglesia que tiene nuevos caminos de expresar su fe, que es autónoma, que se genera, que tiene ministros propios, que tiene una mentalidad en donde su riqueza espiritual ancestral con la riqueza cristiana son un valor para una humanidad diversa, una humanidad que realmente encuentre su verdadera realización y felicidad. Entonces, ¿cómo crear nuevos caminos de renovación de una humanidad realmente que no se amata con la tecnología, sino que es libre y que se siente que puede tener espacios para sentarte con tu amigo, con tu compañero, dialogar, decir lo que tú piensas y reflexionar sobre el mundo, ¿no? A veces las imágenes están ganándonos más al diálogo, a la lectura, a la reflexión, y nos quedamos simplemente fuera de la historia, nos quedamos como sumergidos en una burbuja, ¿no? En una, como dicen ahora, una sociedad de gas, ¿no? Que se va diluyendo nada más. Entonces yo creo que esos son los grandes retos en este momento de nuestra pastoral, del trabajo Achuar, ¿no? Y finalmente, padre, ya hemos conocido un poco más de su historia. ¿Cómo se siente de que algunos lo identifiquen por su trabajo, por su gran trabajo, pero por ser también el sucesor del padre Luis Bola, ¿no? Porque ahora usted representa ahora la figura del padre Luis Bola en la comunidad. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensaciones le genera eso? En una reunión de salesianos había un padre que seguía haciendo el seguimiento de la causa de beatificación del padre Bola. Y me dijo públicamente así: disculparás, Diego, me dice, pero el padre Bola es único. Y no pueden haber dos padres Bola. Y le dije, sí, es verdad. Realmente entrar a fondo en lo que ha sido la experiencia misionera, espiritual, de fe, de entrega, de sacrificio, caminar hasta los 80 años en la selva, lo que ni un Achuar mismo a esa edad lo hace. O sea, es algo muy difícil de alcanzarlo. O sea, se ve realmente que hay una batería interna espiritual que le ayudó a avanzar en este camino. Yo creo que humildemente debo decir que no llego a esos parámetros, pero sigo el camino, sigo el camino que el padre Bola ha marcado. Trato de imitarlo en todo lo que pueda. Sé que no voy a lograr hacer igual que él, pero creo que lo que me hace feliz, y es lo que siento en el corazón y lo pienso siempre, es al menos que no estamos solos. Ahora el padre Bola es un padre Bola redimensionado. Imagínate, hay una comunidad interinspectorial binacional de misioneros salesianos de Ecuador y Perú que llevamos el trabajo pastoral de los Achuar, ellos en Ecuador, nosotros en Perú. Nos unimos en líneas pastorales. Llevamos adelante la promoción de los jóvenes, de los niños. Ahora ha empezado el tema de la pastoral juvenil, la pastoral también de los niños. Y estamos
salesianos de las dos inspectorías. Luego son dos inspectorías que han apostado con alma, vida y corazón, no solamente con recursos, sino con todo lo que tienen para acompañar este proceso. Ahora, el espíritu del Padre Bola también no se ha quedado en los salesianos. Hay dos vicariatos, vicariato de Yurimaguas, vicariato de Méndez en Ecuador, el uno pasionista, el otro salesiano, y ahora también está el vicariato de Puyo en Ecuador, donde está Monseñor Rafael Cop, que va a mandar también a formar a sus líderes cristianos. También en San Martín, Monseñor Vizcarra, que él quiere mandar para que se formen para el diaconado permanente. Es la congregación la que está allí presente. O sea, yo creo que Don Bosco está contento y junto con el Padre Bola harán una danza tipo achuar por la alegría de que, bueno, estamos con los achuar. Yo creo que ese es momento de fiesta, de alegría. Ciertamente hay muchas dificultades porque no es fácil con este pueblo. Por eso yo creo que siempre, al menos sencillamente, quiero continuar ese deseo del Padre Bola de amar sobre todo a Dios, responder al amor que Dios ha tenido para los achuar a través de mi humilde servicio, con fallas, con fragilidades, con situaciones duras de crisis también. Amar a la iglesia, porque una de las cosas que quiso siempre el Padre y luchó mucho, que los achuar conozcan la iglesia, conozcan a María, conozcan al Papa, conozcan el don y el amor de Dios a través de la iglesia para la humanidad, el perdón sobre todo, la reconciliación, el poder tener la oportunidad de una nueva historia en la vida personal, familiar y del pueblo. Y la tercera, del amor a este pueblo. Si no hay ese amor a la gente, porque tú sabes, estamos con ellos, pero no todos te agradecen ni te felicitan, ni es la forma de hacer de ellos, ¿no? Simplemente te cansas, dices, ya, me he cansado de estar con ellos, pero más sin embargo, sigues estando con ellos. Muchas veces yo quise dejarlos, pero hay algo en el corazón que es el amor a ellos, que llega un momento en que tú los sientes familia. Por eso no nos dicen padre, nos dicen Kia con mi nombre, o me dicen Yatsuro, hermano, o Hichi, tío, o si no me dicen Apach, abuelo, o Apá, Aparú, papá. Es una relación muy familiar. Entonces eso ha llegado, digamos, a establecer un hilo invisible que nos ata familiarmente, pero en forma espiritual desde la fe. Yo creo que ese es un don precioso que yo lo trato de vivir con gusto, y cuando estoy con ellos, una de las cosas que aprendo del Padre Bola es ser feliz, y yo estoy feliz allí, ¿no? No hago las carcajadas de allá a acá, porque dice, está medio loco, pero allá sí es otro mundo, ¿no? Y listo, para cerrar, Padre, a esa camarita, claro. Díganos por favor un mensaje, una reflexión para los jóvenes misioneros, y también en sintonía el bicentenario del sueño de los 9 años, ¿cuál es su sueño? Bueno, pues para este año que estamos con el aguinaldo del rector mayor, ¿verdad? Un sueño que hace soñar. Creo que el sueño inicial de Don Bosco a los 9 años, que fue que desencadenó en Don Bosco muchos sueños, como el sueño misionero, y de manera particular llegar primero a Argentina. Vamos a cumplir 200 años, ¿no? 200 años. Y ahí tenemos, a nivel salesianos, porque muchos salesianos verán este video, tenemos el compromiso, yo creo que como inspectoría, eso lo he dicho mucho al padre inspector, tenemos que hacer como inspectoría un renovado proyecto misionero. Los Andes misioneros y la Amazonía misionera. Creo que es un compromiso muy grande. Y a los jóvenes, no tener miedo. Desde pequeños hemos crecido en la fe. Y simplemente, como decía el Padre Bola, abandonarnos en el Señor. Y si tenemos la oportunidad de hacer una experiencia misionera de voluntario o voluntaria en la Amazonía, seamos generosos con Dios, con la iglesia y con esa gente que nos necesita mucho. Yo creo que ahora Don Bosco
en el sueño que tendrás en estos tiempos, te llama, te invita a ti a que vengas también a participar de ese grande sueño de Don Bosco. Y ellos nos dirán, como ya lo dijeron a Don Bosco en el sueño, ya estás con nosotros, ahora te vas a quedar aquí, no te vamos a dejar ir. Y no hay que tener miedo, ¿eh? Creo que el miedo nos debilita, no nos permite avanzar. Y estando Jesús con nosotros, ¿qué miedo vamos a tener? Ánimo pues, jóvenes, también todos ustedes, les esperamos en las misiones. Sean generosos, el Señor va a premiar no solamente a ustedes, sino a sus familias. Gracias. Listo, Padre. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos su tiempo. Gracias, Padre Diego, por compartir este momento. Y bueno, esperemos pues que les haya gustado esta entrevista. Las van a ver a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y también en nuestro boletín salesiano. Gracias a todos. Muy bien, gracias.